Gracias, Emilio, por tus palabras, por haberme invitado a esta semana de vuestra formación, y muchísimas gracias a vosotros, porque la verdad es que me siento entre hermanos y os agradezco vuestra paciente escucha. Así que sin más, empezamos. El Señor... Perdón, ¿se escucha bien? Sí. Vale. El Señor nos ha regalado a la familia del Carmelo dos hermanas aventajadas en el camino del amor, Teresa de Lisieux y Edith Stein, que nos impulsan no solo a conocerlas más, sino a secundar sus pasos en el seguimiento de Jesús. Con Teresa albergamos la esperanza de caminar de una manera sencilla, confiada y audaz. Con Edith, vivir en constante búsqueda de esa verdad que nos hace libres y que en el fondo es el anhelo de todo ser humano. Ambas, con historias diferentes, son testigos elocuentes de la obra que Dios hizo en ellas. Y aunque podamos intuir que apenas hay semejanzas por tener personalidades tan distintas, sí que podemos establecer unas similitudes entre ambas carmelitas, porque las dos viven la experiencia de amar y ser amadas por la fuente del amor en la misma familia del Carmelo. En esta charla intentaré destacar algunos de los rasgos que unen a ambas, así como la indudable influencia de la santa francesa en la alemana. Las dos son las pequeñas de familias numerosas. La madre de Edith tuvo 11 hijos, de los que sobrevivieron 7, y la madre de Teresita 9, de los que quedaron las 5 hermanas. Asimismo, son las favoritas de sus progenitores, Teresita de su padre y Edith de su madre. Ambas quedan huérfanas de niñas. Teresita pierde a su madre a la edad de 4 años y el padre de Edith muere cuando iba a cumplir 2 años, aún no los tenía. Es probable que este acontecimiento vivido en la infancia les marcará para transformar su debilidad en fortaleza de ánimo. Teresita, un diablillo de 4 años, según la define su madre, estará unida a su hermana Celina, la compañera ideal de sus juegos y con la que querrá identificarse y actuar como ella. En una carta que le escribe a su hermana, expresa a la perfección esta íntima unión de la que gozaron siempre. Juntas crecimos, juntas nos instruyó Jesús en sus secretos, en esos secretos sublimes que oculta a los poderosos y revela a los humildes. Juntas también sufrimos en Roma. Nuestros corazones estaban entonces estrechamente unidos, y la vida hubiera sido en la tierra el ideal de la felicidad si Jesús no hubiera venido de nuevo a estrechar más aún nuestros lazos. Sí, al separarnos, Él nos unió de una manera que hasta entonces mi alma no conocía, pues desde aquel momento no puedo desear nada para mí sola, sino todo para las dos. Edith tenía un carácter caprichoso, caracterizado por numerosas rabietas cuando no alcanzaba aquello que quería. Escribe: en los primeros años de mi vida era como un azogue, viva, siempre en movimiento, de genio chispeante, ocurrente, atrevida y entrometida. Además, indomable, voluntariosa y colérica cuando algo me contrariaba. Muy unida a su hermana Erna, con la que compartía juegos, lecturas y durante la juventud también mantendrán una relación de amistad con otros estudiantes universitarios. Las dos crecieron en un ambiente familiar pleno de cariño. Quizás por ser las pequeñas, se acentuaba más este sentido de protección y de amor hacia ellas, como dijo Teresa en el inicio del manuscrito A. Durante toda mi vida, Dios ha querido rodearme de amor. Mis primeros recuerdos están impregnados de las más tiernas sonrisas y caricias. Edith escribe en su autobiografía: como pequeña que era, estaba todavía acostumbrada a mimos y ternuras. Por esa distinción estaba yo muy orgullosa
y dependían con gran cariño de mi guapa hermana, de su hermana mayor. Las dos tenían un fuerte carácter, pero desde pequeñas fueron domando ese amor propio que con el tiempo se iría transformando en amor al prójimo en plenitud. Escribe Teresa: como tenía amor propio y también amor al bien, en cuanto empecé a pensar seriamente, y lo hice desde muy pequeña, bastaba que me dijeran que algo no estaba bien para que se me quitaran las ganas de hacérmelo repetir 2 veces. Y Edith abandonó sus rabietas infantiles por pura vergüenza, como ella misma confiesa. Mi anterior obstinación pareció desaparecer, y en los años siguientes fui una niña fácilmente manejable. Si desobedecía o me permitía una respuesta inadecuada, pedía enseguida perdón, aunque me costase mucho tal superación, y era feliz cuando se había restablecido la paz. Las explosiones coléricas fueron ya muy raras, alcanzando pronto un autodominio de tal modo que casi sin lucha podía mantener una paz armónica. Dice: no sé cómo sucedió esto, pero creo que me curaron de mi defecto el horror y la vergüenza que experimentaba al ver las explosiones coléricas de otros, y el vivísimo sentimiento de una falta de dignidad que trae ese dejarse llevar. Tanto Teresa como Edith sentían que estaban destinadas a algo grande, y así leemos en La pequeña doctora: cuando comencé a estudiar la historia de Francia, el relato de las hazañas de Juana de Arco me entusiasmaba. Sentía en mi corazón el deseo y el ánimo de imitarla. Me parecía que el Señor me destinaba también a grandes cosas. Y Edith también dice: en mis sueños veía siempre ante mí un brillante porvenir. Soñaba con felicidad y gloria, pues estaba convencida de que estaba destinada a algo grande y que no pertenecía en absoluto al ambiente estrecho y burgués en el que había nacido. Durante la adolescencia, periodo en que se va afianzando la personalidad, encontramos un momento crucial en la vida de ambas jóvenes. En Teresa, como sabéis, la gracia de Navidad, vivida a los 13 años, gracias a la cual toma las riendas de su vida y empieza la carrera de gigante. En Edith, la decisión de abandonar la escuela a los 15 años, porque no se le decía gran cosa de las cuestiones que le empezaban a preocupar. Iniciaba una búsqueda de las preguntas sobre el sentido de la vida y de una verdad que le diera plenitud a su existencia. A partir de estos hitos importantes en la vida de nuestras hermanas, iremos observando el paso de Dios en el camino de ambas. Si el itinerario de Teresa de Lisieux constituye un camino de la infancia espiritual, Edith ha experimentado que el abandono confiado en las manos de Dios es el camino verdadero, que conduce a una vida en plenitud, anhelo que se encuentra en el corazón de todo ser humano. Leemos en Teresa: Madre, es el camino de la infancia espiritual, el camino de la confianza y del total abandono. Quiero enseñarles los medios tan sencillos que a mí me han dado tan buen resultado. Decirles que aquí en la tierra solo hay que hacer una cosa: arrojarle a Jesús las flores de los pequeños sacrificios, ganarle a base de caricias. Así le he ganado yo, y por eso seré tan bien recibida. Y vemos que Edith recomienda a uno de sus compañeros en una carta: ya le he dado mi consejo, ser como un niño y poner la vida con toda la investigación y cavilación en manos del Padre. Si todavía uno no logra esto, pedid al Dios puesto en duda y desconocido que sea quien le ayude. Ahora, míreme asombrado, que no tengo miedo de presentarme ante usted con tan sencilla sabiduría de niño. Es sabiduría porque es sencilla y esconde en sí misma todos los secretos. Y es un camino que conduce con total garantía a la meta.
Ambos textos nos remiten a un aspecto clave de la espiritualidad de Teresa y de Edith: la confianza, el abandono en quien sabemos nos ama y nunca nos va a defraudar. Resulta interesante rastrear las huellas que las dos carmelitas plasman en sus escritos y que resuenan constantemente en ellos. Veamos algún texto más. En una carta que escribe Teresa a su hermano espiritual, el padre Roulin, le dice: «Esto es, hermano mío, lo que yo pienso acerca de la justicia de Dios. Mi camino es todo el de confianza y de amor, y no comprendo a las almas que tienen miedo de tan tierno amigo. La perfección me parece fácil. Veo que basta con reconocer la propia nada y abandonarse como un niño en los brazos de Dios». Es impresionante descubrir en Edith una conciencia de abandono en una fuerza superior, cuando aún ella no se había encontrado con el Dios cristiano. Tendrá una importancia capital en su proceso espiritual: el encuentro con los apuntes de su profesor y amigo Adolf Reinach, muerto en el campo de batalla durante la Primera Guerra Mundial. La lectura de estos textos, amén del encuentro con la viuda del profesor, imprimirá en Edith esta experiencia de sentirse refugiado en él. Y así, en una de sus primeras obras filosóficas, expresa: «En el sentimiento de seguridad que se apodera a menudo de nosotros, cuando nos hallamos precisamente en una situación desesperada, cuando nuestro entendimiento no veía ninguna salida posible y cuando sabemos que en el mundo entero no hay ninguna persona que tenga la voluntad o el poder de aconsejarnos y ayudarnos, entonces, en ese sentimiento de seguridad, nos percatamos de la existencia de un poder espiritual que ninguna experiencia externa nos enseña. No sabemos qué va a ser de nosotros. Ante nosotros parece abrirse un abismo y la vida nos arrastra inexorablemente hacia adelante, porque la vida sigue y no tolera ningún paso atrás. Pero cuando creemos que vamos a precipitarnos en el abismo, entonces nos sentimos en manos de Dios, que nos sostiene y no nos deja caer. Y en tal vivencia no solo se nos revela la existencia de Dios, sino que también lo que Él es, su esencia. El tema clave del abandono, de la confianza, solo es posible cuando una persona no sobrevalora sus propias fuerzas, sino que se ve necesitada de un apoyo mayor que el que ella misma puede darse. Está íntimamente relacionado con la capacidad de reconocerse pobre, pequeña, sin grandes pretensiones, abierta a la gratitud de quien recibe. Y así escuchamos a Teresa: Jesús no pide grandes hazañas, sino únicamente abandono y gratitud. Y Edith escribe a una alumna: decir sí a nuestra impotencia y miseria y entregarnos mucho más confiadamente al amor todopoderoso, esto es la gran sabiduría que debemos aprender siempre de nuevo y más profundamente. Edith aprende de Teresa a vivir su propia pobreza, que es la auténtica riqueza, la que nos posibilita acoger el torrente de amor de Dios, las oleadas de infinita ternura, en palabras de la santa francesa, o los torrentes de amor, como dice Edith. Y esta es una de las enseñanzas que podemos hacer nuestra: vivir las limitaciones y debilidades como una fuente de riqueza que nos abre la puerta al amor, a esa misericordia infinita que no juzga, sino que perdona y acoge. Nosotros, dice Edith a una religiosa amiga, no tenemos que juzgar, sino confiar en la insondable misericordia de Dios. Nuestras hermanas nos invitan y nos dicen que es posible vivir una existencia centrada en Jesús, tal como refiere Teresa a su hermana Celina: quien busca nuestro amor, quien lo mendiga, Él se hace pobre para que nosotras podamos darle limosna.
nos tiende la mano como un mendigo. Y Edith afirma: incomprensible verdad y misericordia es que el Dios Todopoderoso se abaje para elevar hasta sí una pobre criatura a la unión nupcial. Teresa y Edith nos abren los ojos a la verdad de nuestra fe, de nuestra vida, que no es otra que el infinito amor de Dios por cada uno de nosotros. Es el misterio de la encarnación, un Dios que se abaja, que toma nuestra condición humana y nos muestra que la grandeza del ser humano es justamente lo contrario de aquello a lo que nuestra naturaleza atiende. Es grande quien es pequeño, es rico quien es pobre, es el primero quien es el último. Es la lógica del Evangelio, del amor infinito de todo un Dios que solo quiere hallar corazones en los que derramar sus torrentes de amor. Como dice Teresa, abajarse es lo propio del amor. Y Edith, el abajarse de la gracia al alma humana es una obra libre del amor divino. En este sentido resultan iluminadoras las palabras que escribió Teresa a su hermana Celina. No busquemos nunca lo que parece grande a los ojos de las criaturas. A veces comprobamos con sorpresa que estamos deseando lo que brilla. Entonces, coloquémonos humildemente entre los imperfectos. Considerémonos almas pequeñas a las que Dios tiene que sostener a cada instante. Cuando Él nos ve profundamente convencidas de nuestra nada, nos tiende la mano. Pero si seguimos tratando de hacer algo grande, aunque sea sobre texto de celo, Jesús nos deja solas. Termina su carta con esta recomendación: cojámonos de la mano, hermanita querida, y corramos al último lugar. Nadie vendrá a disputárnoslo. Por su parte, Edith escribió una reflexión con motivo de la solemnidad de Todos los Santos sobre la pobreza de espíritu, y resulta interesante señalar cuanto dice del fariseo y el publicano. El primero, el fariseo, se presenta ante el Señor para contar sus méritos y alabarse a sí mismo, no para alabar a Dios, ni para suplicar ni tan siquiera una vez su misericordia, ya que, tan seguro de sí mismo, no siente necesidad de ella. En él la gracia no encuentra entrada. El publicano, por el contrario, arrodillado por el peso de su pecado, no se atreve a mirar al cielo y no sabe decir otra cosa que: Señor, ten compasión de mí, y vuelve a casa justificado. Él es el verdadero pobre en el espíritu, un mendigo ante el Señor. No encuentra nada en sí mismo que pueda presentar excepto su miseria y pecado. Para esta miseria no hay otra ayuda sino la misericordia de Dios. Confiando en ella se ha atrevido a ir al templo. Las dos carmelitas, impulsadas por este amor universal a toda la humanidad, expresan el deseo de ofrecerse a Dios, a un Dios misericordioso que busca a todos para amarlos entrañablemente y no para castigarlos. Teresa descubre que Dios es el único que nos posibilita amar, el que puede engendrar amor y misericordia en cada uno de nosotros, porque Él es amor. Es todo un movimiento de Dios a nosotros, no como se pensaba en su ambiente, en que la ofrenda la hace la criatura al Creador, para expiar los pecados y aplacar la ira divina. Ella realiza un giro copernicano que nos permite entender en su justa medida lo que supone la ofrenda al amor, el sentido auténtico de la expiación, que no busca presentar méritos, sino acoger desde la pobreza el inmenso caudal de amor de Dios. En este sentido, Edith recorrió un camino algo más costoso para reconocer su propia fragilidad, porque en su juventud poseía un espíritu más autosuficiente. Tal como confiesa a su amigo Roman Ingarden, dice: una debe considerar muy en firme la propia impotencia,
a fin de curarse de la ilimitada confianza en su querer y poder que en otro tiempo yo misma poseía. Cuando va descubriendo sus propios límites, al igual que experimentó la joven doctora, fue capaz de hacer un auténtico ofrecimiento al amor misericordioso. Desde ahí brotará su ofrecimiento al corazón de Jesús por la paz verdadera, tal como expresa en la carta que le escribe a su madre priora. Por favor, permítanme vuestra reverencia ofrecerme al corazón de Jesús como víctima propiciatoria por la paz verdadera, que el poder del anticristo, si es posible, se derrumbe sin una nueva guerra mundial y que pueda ser instaurado un nuevo orden de cosas. Desearía hacerlo incluso hoy porque son las 12 y dice: sé que soy nada, pero Jesús lo quiere y seguramente estos días llamará a otros muchos para esto. 3 meses más tarde escribirá su testamento, el 9 de junio de 1939, y finalmente plasma por escrito su deseo de hacerlo más perfecto. Tanto Teresa como Edith no ven el corazón de Jesús como lo veía la piedad de su tiempo, necesitado de reparación y expiación, sino que fijan su mirada en ese amor que quiere derramarse sobre cada una de sus criaturas. Escribe Edith en una carta: en el corazón de Jesús tenemos nuestra raíz. A los ojos del hombre natural esto es un terreno oscuro. A los ojos de la fe es pura y eterna luz. Y Teresa dice a su hermana Celina: tú bien sabes que yo no veo al Sagrado Corazón como todo el mundo. Yo pienso que el corazón de mi esposo es solo para mí, como el mío es solo para él. Y por eso le hablo en la soledad de este delicioso corazón a la espera de llegar a contemplarlo un día cara a cara. De ese amor inmenso, infinito, que ambas reciben como don, brotará una vocación al apostolado universal que expresan con una gran fuerza e intensidad. Dice Teresa: siento en mi interior otras vocaciones. Siento la vocación de guerrero, de sacerdote, de apóstol, de doctor, de mártir. En una palabra, siento la necesidad, el deseo de realizar por ti, Jesús, las más heroicas hazañas. Siento en mi alma el valor de un cruzado, de un zuago pontificio. Tengo vocación de apóstol, quisiera ser misionero, no solo durante algunos años, sino haberlo sido desde la creación del mundo. Pero sobre todo y por encima de todo, Salvador mío, quisiera derramar por ti hasta la última gota de sangre, el martirio, el sueño de mi juventud, un sueño que ha ido creciendo conmigo en los claustros del Carmelo. Y Edith escribirá: ¿oyes el gemir de los heridos en los campos de batalla del este y del oeste? Tú no eres médico ni enfermera y no puedes vendar sus heridas. Tú estás encerrada en tu celda y no puedes alcanzarlos. Tú quisieras ser sacerdote y estar a su lado, al lado de los moribundos. ¿Te conmueve el llanto de las viudas y de los huérfanos? Tú quisieras ser un ángel consolador y ayudarlos. Mira al crucificado. Si estás esponsablemente unida a él en el fiel cumplimiento de tus votos, esta es tu sangre preciosa. Unida a él, eres omnipresente como él. Tú no puedes ayudar como el médico, la enfermera o el sacerdote aquí y allá. En el poder de la cruz puedes estar en todos los frentes, en todos los lugares de aflicción. A todas partes te llevará tu amor misericordioso, el amor del corazón divino, que en todas partes derrama su preciosísima sangre, sangre que alivia, santifica y salva. Ambas poseen una fuente común en sus escritos, la Sagrada Escritura. Teresa de Lisieux fue una enamorada del Antiguo Testamento, sobre todo de textos de Isaías, especialmente los referidos a Dios como Madre y los del siervo sufriente. En todas sus obras hay un mosaico de citas bíblicas que nos hablan de la estima y el conocimiento
que tenía de la palabra de Dios. Y las cartas de San Pablo le darán la clave para descubrir su vocación al amor. Él también mostrará en sus escritos un profundo conocimiento de la palabra de Dios. Su preferencia por la teología paulina se refleja en sus escritos, aunque también deja traslucir sus conocimientos del Antiguo Testamento. En sus escritos espirituales se verá reflejada su concepción de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo o la sabiduría de la cruz, entre otros muchos temas de influencia paulina. En una carta a una amiga ursulina le escribe: en los últimos meses he tomado primeramente los Hechos de los Apóstoles para la meditación y ahora estoy con las cartas de San Pablo. Pero por ello esta vez celebraré la doble fiesta con un amor especial hacia las dos sólidas columnas de nuestra Santa Iglesia. ¡Qué tesoro tan inconmensurable es la Sagrada Escritura! Asimismo, las dos carmelitas sintieron una especial sensibilidad por el tema de la mujer. Teresa de Lisieux, ya en su juventud, se lamentaba del exceso de celo por la mujer. Cuando fue en su viaje a Roma, escribió aquello de: todavía hoy sigo sin comprender por qué en Italia se excomulga tan fácilmente a las mujeres. A cada paso nos decían: no entréis aquí, no entréis allá, que quedaréis excomulgadas. Pobres mujeres, qué despreciadas son. Sin embargo, ellas aman a Dios en número mucho mayor que los hombres, y durante la pasión de nuestro Señor, las mujeres tuvieron más valor que los apóstoles, pues desafiaron los insultos de los soldados y se atrevieron a enjugar la faz adorable de Jesús. Seguramente por eso Él permite que el desprecio sea su lote en la tierra, ya que lo escogió para sí mismo. En el cielo demostrará claramente que sus pensamientos no son los de los hombres, pues entonces las últimas serán las primeras. Edith fue una de las grandes defensoras del voto femenino en Alemania, que finalmente se alcanzó con la Constitución de Weimar de 1919. Sin embargo, en el ámbito universitario donde pretendió una cátedra fue imposible ocuparla por el hecho de ser mujer. En sus trabajos acerca de la misión de la mujer, desarrolló una antropología en la que tanto el hombre como la mujer estaban en igualdad de rango, puesto que son imagen de Dios. Hombre y mujer, dice, están configurados para llevar una vida en reciprocidad, como un único ser. Y además percibe con exquisita delicadeza el papel de las mujeres que acompañaban a Jesús. Escribe: hay muchas mujeres entre sus más adeptos fieles, a las cuales colmó de la plenitud de su amor misericordioso, aceptando sus ofertas y servicios y alegrándose de su amor. Aunque aquel amor se expresaba de una forma que parecía a los hombres una locura o escándalo. Las dos carmelitas tienen una especial predilección por la Virgen María, a la que ven como una mujer sencilla, abierta a la escucha de la palabra y disponible a la voluntad de Dios. En Teresa, como bien sabéis, se aprecia una constante referencia a la Virgen ya desde su infancia, en que se sintió curada por la sonrisa de la Virgen. En uno de sus poemas más conocidos, dedicado a María, hace todo un elogio a esa sencillez de vida, obediencia a la voluntad de Dios, que son las notas que agradan a la joven doctora de su madre. Te amo cuando proclamas que eres la siervecilla del Señor a quien tú con tu humildad cautivas. Te amo cuando te mezclas con las demás mujeres que dirigen sus pasos al templo del Señor. Y en el mismo poema, ya al final, dice: qué grande me pareces en tan pobre lugar, referido al portal. Edith también destaca la figura de María como mujer abierta a la voluntad de Dios, participando
de los sufrimientos junto a su Hijo Jesús. En este sentido escribe: María, bajo la cruz, se ha hecho nuestra madre. Ella ama a las almas que acompañan a su Hijo bajo la cruz. De ella debemos aprender la fidelidad y la pureza de intención, que no busca nada propio, sino que se entrega incondicionalmente por medio de la obediencia en las manos del Padre. El amor a la Iglesia es otro de los aspectos fundamentales de ambas carmelitas. Teresa y Edith valoran su pertenencia y cuanto tienen que agradecer a la que consideran su madre. Y así leemos en Edith una carta que escribe a su sobrino y le dice: no he entrado en la Iglesia para aprovecharme de ella o porque las personas hubieran tirado de mí hacia adentro, sino porque su doctrina y la fe en los sacramentos me parecieron irrecusables. Y a lo largo de 11 años he experimentado tan abundantemente su bendición que ya nada podría separarme de ella. Y aunque no existiera en el mundo nadie cuya vida diera testimonio de lo que la fe viva puede hacer de una persona, yo me sentiría obligada a ello. Y Teresa exclama: Jesús mío, te amo, amo a la Iglesia, mi madre. ¿Cómo no señalar la inmensa alegría al descubrir su vocación en la Iglesia, cuando dice: sí, he encontrado mi puesto en la Iglesia y ese puesto, Dios mío, eres tú quien me lo ha dado. En el corazón de la Iglesia, mi madre, yo seré el amor. Teresa y Edith poseyeron el don de escribir poesías y obras de teatro para las recreaciones carmelitanas. Su profundo deseo de alegrar a las hermanas en la celebración de las fiestas del monasterio las llevó a explayarse en esta modalidad de escritos que nos han legado ambas. Teresa escribió 8 obras recreativas y Edith 6 piezas teatrales y poemas. La primera escribió 54 y la segunda 28, pero lo que más me interesa destacar y más importante es señalar el trasfondo de estas obras, porque a través de ellas, de manera pedagógica, nos transmiten valores evangélicos, tales como la humildad, la pobreza, la misericordia, la esperanza, la fraternidad, el abajamiento de Dios, los misterios de la vida cristiana, como la encarnación, la Navidad, la Pascua, etc. Y sin pretenderlo, se convierten en guías espirituales para sus hermanas y para quienes nos acercamos a ellas. Todos sus escritos, entre los que destacan un extenso epistolario, dan buena prueba de esta faceta pedagógica que poseen nuestras dos hermanas. Y me gustaría señalar la figura de Juana de Arco, a la que Teresa dedicó 2 obras recreativas y le hace afirmar: no soy más que una muchacha débil y tímida. Yo no soy más que un débil instrumento escogido por Dios, el cual me va a conducir con su mano poderosa para llevar a cabo su obra. ¿Qué es lo que nos quiere mostrar nuestra hermana? El modo de actuar de Dios. Él elige a los sencillos de corazón, a los que no cuentan, a los pequeños, para hacer sus obras. Tan solo pide confianza, disponibilidad a su voluntad. Y esa confianza es la que le hace abandonar el miedo a Juana y lanzarse por el camino del amor, que la llevará a la muerte, paso necesario para alcanzar la auténtica vida, ya para siempre con Jesús. Y al igual que Teresa se vio identificada con Juana, Edith lo fue con la reina Esther, cuando se cernía la barbarie de la persecución nazi hacia los judíos. En una carta a su amiga Ursulina escribe: el Señor ha aceptado mi vida por todos. Una y otra vez he de pensar en la reina Esther, que justamente para esto fue sacada de su pueblo, para interceder por él ante el rey. Yo soy una pobre, impotente y pequeña Esther,
pero el Rey que me ha elegido es inmensamente grande y misericordioso. Esto es un gran consuelo. Las dos carmelitas atravesaron sus sufrimientos como crisol del auténtico amor, y lo que nos transmiten es su experiencia de dicho sufrimiento, vivido como única respuesta a ese amor infinito que Dios les regala. Se puede decir que son maestras de la vida fraterna, porque nos enseñan a afrontar las dificultades que conllevan necesariamente la convivencia, los diversos obstáculos que atravesaron a lo largo de sus vidas, por ejemplo, la enfermedad de Teresa y de su padre, o la incomprensión y la diáspora familiar en el caso de Edith. Como dice Edith, todo hombre tiene que padecer y morir, pero si él es un miembro vivo del cuerpo místico de Cristo, entonces su sufrimiento y su muerte reciben una fuerza redentora en virtud de la divinidad de la cabeza. Esta es la razón objetiva de por qué los santos anhelaban el sufrimiento. No se trata de un gusto patológico por el sufrimiento. A los ojos de la razón natural puede parecer esto una perversión, pero a la luz del misterio de la salvación es lo más razonable. Es así que los que están realmente unidos a Cristo permanecen inquebrantables, aun cuando en la oscuridad de la noche experimentan personalmente la lejanía y el abandono de Dios. Ambas testimonian en sus vidas que solo quien se agarra y abraza la cruz junto a Jesús es capaz de caminar aun en la noche más oscura, como le pasó a Teresa, como también vivió Edith. No en vano, Edith habló de la ciencia de la cruz, que es una verdad viva, real y operante, como un grano de trigo que se siembra en el alma, echa raíces y crece. Así da al alma un sello característico y la determina en sus acciones y omisiones, de tal modo que por ellas resplandece y se manifiesta. Tal como ellas nos muestran en su vida, la oscuridad y el sufrimiento son la auténtica vía de alcanzar la verdad, la luz, la libertad de los hijos de Dios, porque es el camino que siguió Jesús. Y así escuchamos a Edith decir: no podemos poseer a Cristo sin la cruz. Bueno, y ahora voy a señalar brevemente la influencia que indudablemente tuvo Teresa de Lisieux en Edith Stein, que queda reflejada en algunos de sus escritos, que traslucen una fina percepción por parte de la carmelita alemana respecto de su hermana francesa. En una carta a su amiga Ursulina le dice: libros sobre Santa Teresita no he leído muchos. Creo que lo mejor sigue siendo lo que ha escrito la propia santa. Está claro que ella leyó los escritos de su hermana por todas las referencias que encontramos en sus obras. Voy a señalar algunas. En un texto que Edith redactó siendo novicia en el convento de Colonia, afirma: hasta hace algunos años, muy poco de nuestro silencio conventual salía al mundo exterior. Hoy la situación ha cambiado. Se habla mucho del Carmelo y ello se debe al deseo de poder experimentar la vida que se lleva detrás de estos altos muros. Principalmente este cambio se debe a la gran santa de nuestro tiempo, que ha conquistado todo el mundo católico con una sorprendente rapidez: Santa Teresa del Niño Jesús. En las obras pedagógicas y antropológicas de Edith Stein también cita a su hermana francesa, como muestran estos textos. Quisiera indicar aquí la imagen concreta de una existencia humana radicada total y solamente en el amor de Dios, que ha sido dada a nuestro tiempo en la figura de Santa Teresa del Niño Jesús. La vida de la pequeña Teresa de Lisieux puede convertirse en orientación hacia el jardín cerrado del Carmelo,
al misterio del sacrificio y de la participación en la redención mediante el sufrimiento expiatorio. Y en uno de los escritos más difundidos en vida de Edith, La oración de la Iglesia, se aprecia la influencia de Teresa en este texto. Dice así: la solemne alabanza divina tiene que tener sus lugares en la tierra, donde se desarrolla hasta la mayor perfección de que son capaces los hombres. Desde ahí puede elevarse al cielo por toda la Iglesia e influir en sus miembros, despertando la vida interior y enfervorizándolos para la participación exterior. La defensa contra este peligro, el peligro de generar en un culto de labios abiertos y sin vida, lo constituyen los lugares dedicados a la vida interior, donde las almas, en la soledad y el silencio, viven ante el rostro de Dios, para ser en el corazón de la Iglesia el amor que todo lo vivifica. Me gustaría ya señalar un aspecto interesante de Edith que prueba de manera evidente el conocimiento profundo que alcanzó de la espiritualidad de su hermana Teresa de Lisieux. En una carta dirigida a una amiga benedictina, la reconviene porque ésta se imaginaba haber percibido en los escritos de la joven santa cierta cursilería. La respuesta de Edith rezuma profundidad y le dice: lo que usted ha escrito acerca de Teresita me ha sorprendido. Mi impresión era solo que aquí hay una vida humana modelada hasta el final, única y exclusivamente por el amor de Dios. Yo no conozco nada más sublime y en la medida en que es posible, de ello quisiera impregnar mi vida y la vida de todos aquellos que me rodean. Unos meses más tarde le vuelve a escribir a la misma destinataria y le dice: he pensado mucho en usted en estas semanas, una vez debido a lo que hace algún tiempo escribió sobre el trabajo psíquico de filigrana de la pequeña Santa Teresa. En este trabajo de filigrana se basa una parte esencial de la vida carmelitana y a mí me parece que es un muy gran trabajo, un trabajo silencioso de perforación que es capaz de hacer saltar las rocas. Este trabajo de filigrana es el que, con su delicadeza y generosidad, Teresa fue bordando con maestría en su día a día anodino y gris. Sus tiempos de luz y oscuridad no le impidieron tejer una hermosa obra, al contrario, las propias adversidades constituyeron un auténtico cimiento de su vida. Y en este sentido, Edith también supo hacer de su vida, al igual que Teresa, una ofrenda agradable para bien de toda la humanidad. Me gustaría compartir con vosotros, y con esto ya termino, un texto que me parece muy iluminador y muestra muy a las claras la indudable influencia que tuvo Teresa en nuestra hermana Edith. Y dice así: para las carmelitas, en sus condiciones de vida cotidiana, no existe otra posibilidad de responder al amor de Dios si no es cumpliendo con sus obligaciones diarias, hasta las más pequeñas, con fidelidad. Todos los pequeños sacrificios que exigen de un espíritu vital la estructuración de los días y de toda la vida, hasta en sus detalles más pequeños. Y esto llevado con alegría día a día y año a año. Todas las renuncias que exige la convivencia constante con personas totalmente distintas, con una sonrisa de amor, no dejando escapar ninguna ocasión de servir a los demás con amor. A todo ello hay que añadir finalmente lo que el Señor pide a cada alma como sacrificio personal. Ese es el caminito, un ramo de florecillas insignificantes que son depositadas cada día frente al Santísimo. Quizás un martirio silencioso a lo largo de toda la vida y del cual nadie tiene noticia, y a la vez una fuente de paz profunda y de una alegría que nace del corazón.
y un manantial de la gracia que brota en la tierra, sin que nosotras sepamos a dónde se dirige y sin que los hombres que la reciben sepan de dónde viene. Concluyo esta charla que ha pretendido señalar algunas afinidades entre ambas carmelitas y la influencia indudable que Teresa del Niño Jesús ejerció en el proceso espiritual de Edith Stein. Teresa fue proclamada doctora como experta en la ciencia del amor, y a Edith se la puede considerar experta en la ciencia de la cruz. ¿Acaso no podemos contemplar una misma experiencia en las dos carmelitas? Porque el amor lleva implícita la cruz y solo se puede abrazar la cruz desde el auténtico amor. Ambas encarnaron en su vida ese deseo profundo de amar y ser amadas que solo Dios es capaz de regalar a quienes, como ellas, se disponen y abren la puerta de su corazón.